Bueno, profe, buenas noches. Estaba hablando de la unidad número 2 de la asignatura de marketing. Entonces, nos hablaba sobre la importancia de la comunicación empresarial. Entonces, la comunicación empresarial es sumamente importante para generar un posicionamiento de la organización frente a otras, frente al mercado, porque permite establecer unos medios de comunicación en donde se muestren los productos o servicios que crea la organización, sino también comunica diferentes actividades que pueden ser importantes y que a la vez son importantes, por ejemplo, como actividades ambientales, actividades sociales, técnicas e informativas. Bajo las actividades ambientales se pueden encontrar reglamentaciones, certificaciones. Bajo actividades sociales se pueden comunicar espacios de interacción con la comunidad. Bajo información técnica o específico comunicación técnica puede ser comunicaciones de innovación, comunicaciones de desarrollo de nuevos productos. Entonces es muy interesante. Ahora, la comunicación empresarial es muy importante porque permite que se fortalezca la imagen corporativa, permite que se mejore la relación con el público de interés y aumenta pues la visibilidad de la organización. Ahora, el primer punto es identifique los medios de comunicación utilizados por una empresa. La empresa que escogí es BioD, es una empresa muy reconocida en el medio técnico y sostenible porque es una empresa de ejemplo a seguir, ¿sí? Es una empresa muy grande, es una empresa que lleva unos procesos técnicos muy importantes y que hace que sea interesante. Entonces, Biode lleva aquí en el mercado más de 15 años, realmente se creó en el 2008 y es una empresa que sintetiza el aceite de palma para crear biodiesel y otros subproductos. Ahora, las publicaciones principales de Biode se realizan bajo digamos, unas plataformas. La principal es pues las redes sociales, porque pues es un medio muy popular y pues puede llegar al público en general. Los usuarios de Biode somos todas las personas que utilizamos algún tipo de combustible con respecto al diésel, ¿sí? Que lo utilizamos al coger un bus, lo utilizamos para el camión que trae la leche, sí, entonces digamos como que es muy interesante. Aparte que el biodiesel tiene una tasa em, de utilidad o digamos, de mezcla en el diésel normal que ronda el 10% acá en Colombia. Entonces es importante que ese biodiesel pues cumpla unas reglamentaciones. Ahora, Biode es una empresa de ingeniería pura porque es una refinería en donde sintetizan este alcohol, este aceite de palma, perdón. Para eso exponen unos mensajes empresariales, una comunicación empresarial en base a diferentes aspectos. Por ejemplo, en LinkedIn muestra esos contextos técnicos que tiene, esos mensajes técnicos, porque es una red social profesional. Hay unos informes de sostenibilidad porque el aceite de palma, al sintetizarlo, pues también hace otros subproductos que pueden ser contaminantes. Entonces, Biode es una empresa que tiene unos registros sanitarios y unas certificaciones ambientales muy importantes. Listo. El segundo punto es por qué es importante tener un plan de comunicación y describa los pasos. Ahora, ¿por qué es importante establecer un plan de comunicación? Porque permite que la empresa se comunique con el consumidor. Aparte, el consumidor se puede comunicar con la empresa, ¿sí? Porque se pueden proyectar los objetivos, se pueden proyectar los futuros proyectos o los proyectos andantes y puede hacer crecer una marca, puede dar unos procesos de celeridad, unos procesos de comunicación importantes. Ahora, ¿cuáles son los pasos principales? Pues primero es realizar un análisis de la situación de la empresa. Se deben establecer unos objetivos organizacionales, se debe identificar el público objetivo del mensaje que se va a dar, se deben de crear mensajes claves, no es simplemente dar un mensaje por darlo, sino realmente debe ser un mensaje consciente y encaminado pues a que la persona que lo receptiva o la comunidad que lo recepcione pues pueda entender y recopilar este mensaje. Ahora, elegir qué medio o medios de comunicación son más eficientes. Venía diciendo que Biode utiliza mucho las páginas de la red social profesional LinkedIn o las redes sociales y también esos informes de sostenibilidad. Otro punto es qué acciones se pueden tomar. Pueden ser publicaciones, eventos, noticias, pueden ser videos, pueden ser publicidad paga. Digamos que existe un montón y un sinfín de estas anotaciones.
Ahora, se debe establecer también un presupuesto, no se debe limitar un presupuesto, pues para que estas proyecciones sean mucho más acertadas. Y se debe analizar los resultados si nuestro mensaje realmente está cumpliendo el propósito. Ahora, el tercer punto dice que explique qué es el término publicity y proponga estrategias para mejorar la imagen de la empresa. Entonces, la revista Eden en el año 2026 explica que Publicity se puede definir como una práctica para lanzar contenido acerca de una empresa, sus productos o servicios para conseguir un impacto positivo en los medios de comunicación por 0 euros. Eden es una empresa, es una revista europea. Listo. Ahora, ¿por qué es importante este término? Porque este término es muy asociado a, a una comunicación, a una red de comunicación en la cual no se expone directamente a las empresas, pero sí tiene que ver con la información. Por ejemplo, Biode es una empresa que está referenciada en el tema ambiental, en el tema técnico, en el tema normativo. No necesariamente nombran a Biode dentro de las publicaciones, pero al tocar esos temas de publicaciones con respecto a estos temas, están asociando que Biode las está cumpliendo y eso es muy importante. Ahora, ¿cómo Biode potencializa este término? Porque Biode realiza un montón de campañas publicitarias, también realiza unas conferencias técnicas y ambientales, tiene su propia revista de interés en donde muestran los procesos y la importancia de cumplir unos indicadores de producción pues, que ellos tienen. También es importante que ellos hacen un apoyo a comunidades, hacen un programa de reforestación y unos programas didácticos. Ese programa de reforestación es importante y más adelante le voy a explicar por qué es importante. Ahora, el cuarto punto es explique cómo estos eventos pueden aumentar la visibilidad de la empresa y proponga formas de aprovecharlo. Entonces, em, eh, estas herramientas publicitarias tienen ventajas competitivas frente a otros competidores porque pues el mensaje que da puede ser realmente entendido por el público objetivo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque se da a conocer la organización en contextos específicos y universales. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema ambiental, puede ser referenciado. Si estamos hablando de un problema técnico, puede ser referenciado. Pero si estamos hablando de un tema mucho más amplio, por ejemplo, que cumple unas normatividades técnicas ambientales o gubernamentales, pues puede ser asociado bajo este mensaje. Listo, permite también crear lazos comerciales con nuevos clientes o potenciales clientes y proveedores, mejoran la reputación de la organización y son ventanas para publicar proyectos, innovaciones, descubrimientos que puedan generar. Sí, entonces el aprovechamiento de estas herramientas es muy útil y se pueden aprovechar como en ferias industriales, en conferencias técnicas e informativas. También se puede invitar a la prensa pues para tener una mayor acogida. Listo. El quinto y último punto es analice la imagen actual de la empresa y proponga acciones para mejorar la presión de la marca. Bueno, Biode es una empresa que es muy bien reconocida, tiene una imagen muy positiva en el mercado. En las publicaciones de semana sobre las 100 mejores empresas para trabajar, Biode casi siempre está referenciada en este listado. Entonces es muy interesante que se pueda tener una imagen muy positiva porque, pues, primero que todo se referencia como un muy buen sitio para trabajar, también por sus aportes técnicos, por su infraestructura que es de última tecnología y la cual no ha tenido ningún problema grave con respecto a la sostenibilidad ambiental y técnica que requieren. Ahora, ¿qué pasa con una pequeña, digamos, un pequeño problema que puede pasar? Bueno, el aceite de palma o la industria palmera tiene muchos inconvenientes ambientales. ¿Por qué? Porque tienen denuncias por deforestación, tienen problemas por desplazamiento armado, digamos que son muchas problemáticas las cuales que a pesar de que no esté inmerso realmente en el cultivo de palma, sí está inmerso en la cadena productiva, ¿sí? Entonces puede ser un poco complejo si alguna de estas amenazas se puede materializar, ¿sí? Entonces, en caso de que estas amenazas se materialicen, Biode puede respaldarse por sus certificaciones técnicas, sus certificaciones ambientales, las cuales son exigidas por los mercados internacionales. Por ejemplo, Biode puede exportar biodiesel a diferentes países, ¿sí? La mayoría de su producción pues satisface el mercado nacional, pero puede exportar biodiesel a otros países. En Europa, los países europeos no aceptan
productos de aceite de palma si no tienen una certificación responsable ambiental, si una RSPO. Entonces, es importante que Biodec muestre certificaciones pues, para garantizar que su producto es idóneo. Bajo las conclusiones que yo doy de este trabajo, bueno, yo digo que el proceso de comunicación empresarial es extremadamente importante, en especial una empresa como Biodec, porque mejora su imagen, posiciona su marca, informa sobre los proyectos de sostenibilidad y fortalece la relación entre el cliente, las comunidades y el público en general mediante el uso de medios de comunicación. Otro de los puntos importantes que son importantes de estas estrategias de comunicación es porque permiten mejorar, fortalecer y hacer crecer la marca, que al final de cuentas es una cosa extremadamente importante en las organizaciones. Bueno, profe, este es mi trabajo. Muchas gracias.